A ver, compartir. Buenas noches, ¿se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Ok, un segundo para empezar. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre las tácticas legales de la inscripción registral para poder optimizar el derecho de la posesión en el Perú. El curso que vamos a presentar es en la charla de la doctora Barturén Mondragón Eliana Maritza en Prácticas Preprofesionales 1. Antes de hablar de la capacitación corta que vamos a brindar el día de hoy, hablaremos sobre la importancia del estudio de esta charla. ¿Sí? Un momento, por favor. Como sabemos, la inscripción registral viene a ser un procedimiento que permite, es decir, un acto o un contrato que concede un documento emitido por un notario. Este va a ser evaluado por el registrador público y este, asimismo, va a poder verificar que se cumplen con las normas vigentes y que puedan ser inscritos en dichos registros. El Estado peruano nos indica que cada código va a expresar un pensamiento y una doctrina, en este caso sobre la legislación que estudia a la posesión en sí. La primera oficina registral que tuvimos fue creada en el año 1888, el 2 de enero, el cual tenía, por ejemplo, características esenciales, como era la inscripción de poder declarativo facultativo, se inscribían títulos formales, y también se inscribían o eran en beneficio absoluto de un tercero registral. Y por último, tenía un fin que era utilizar el principio del numerus clausus, que señala expresamente cuáles eran los actos jurídicos con acceso al registro. La realidad problemática de este caso nos indica básicamente en la afectación del derecho de las personas respecto a la posesión de un inmueble, ya que este derecho es afectado de acuerdo a lo que se conoce a lo largo de la historia, que personas ajenas con fines delictivos de apropiarse de un inmueble ejecutan diversos actos perturbatorios con el único propósito de privar la posesión a quien encontraba poseyéndolo en sí, ¿no? Por eso se requiere de ciertas tácticas que permitan regular los diversos mecanismos de defensa de la posesión. Para ello existen tanto la vía judicial y la extrajudicial, siendo la de mayor posibilidad la judicial denominada en sí desalojo, que va a lograr la restitución de la posesión de un bien. Teníamos unos antecedentes, por ejemplo, a nivel internacional. En el derecho romano, la posesión evoluciona progresivamente y para iniciarse en el concepto exclusivo, en este caso del corpus, y llegar hasta el elemento espiritual, es decir, se trata de tener la cosa sometida a la propia disposición y a la satisfacción de los propios fines de la persona. En cuanto al derecho canónico, el concepto de posesión es más amplio, es decir, en el derecho romano, ¿no? Extendiéndose la posesión tanto a bienes incorporales y establecido la tutela posesoria como una de las fórmulas necesarias para la recuperación de la posesión. En cambio, nuestra realidad problemática a nivel nacional se tiene en el contexto en el artículo 896 en nuestro Código Civil, que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, y los atributos típicos de la propiedad son el uso, el disfrute, la disposición y la reivindicación. Estos se encuentran tipificados en el artículo 923 del Código Civil. Pero también tuvo sus orígenes en los procesos reivindicatorios, los cuales se ordenaban entregar la cosa objeto de litigio a un tercero que no era más que el poseedor debidamente protegido, ¿no? Por ejemplo, cuando un propietario era despojado de su derecho de propiedad, éste va a defender su propiedad, intentando la acción reivindicatoria contra la persona que lo ha despojado. Y para evitar que la cosa fuese destruida en su momento, el magistrado ordenaba que la cosa fuera entregada a un tercero. Ese se apropiaba de la cosa, ya sea con carácter de poseedor, y se amparaba su situación de hecho mediante los interdictos o prohibiciones. Tenemos algunas teorías relacionadas al tema, por ejemplo, son las teorías clásicas de la posesión,
Tenemos la teoría subjetiva o de la voluntad. El autor Savingi nos indica, ¿no?, que mediante el método histórico sistemático reconstituye la teoría de la posesión de los romanos. Se encuentran dos elementos básicos en la posesión, que era el corpus y el animus. Por ejemplo, el corpus es la relación física de la cosa y el animus reconocía al titular de un derecho superior. También teníamos una teoría subjetiva que en la obra de la teoría de la posesión, el fundamento de la protección posesoria en el año 1867 y la voluntad de la posesión crítica, manifiesta o elabora su teoría objetiva sobre la posesión mediante el método realista o teológico, en el cual va a explicar las instituciones jurídicas con base a un un base práctico, ¿no? Tenemos también la historia de la posesión. Históricamente la posesión surge en momentos en que la figura de la propiedad no estaba perfilada. La ocupación de las tierras que dejaron de ser comunes o la tenencia de las cosas muebles era defendida por los atacantes, ¿no? En este caso, en este artículo, vimos como una formulación de un problema, era cuál es la importancia de un correcto registro notarial en el Perú para poder optimizar en el derecho la posesión. La investigación que vamos a indicar el día de hoy se justifica en indagar las diferentes concepciones y estrategias que permiten elaborar una táctica eficiente de manera jurídica ante las inscripciones registrales, constitutivas para así poder perfeccionar el derecho de la posesión en el Perú, obteniendo de esta manera mucha seguridad jurídica en referente al derecho de posesión. Tenemos la hipótesis, que es la importancia jurídica de la inscripción de la posesión como forma de acreditar el requisito de la posesión y se ejercita públicamente sin ocultarla. Los objetivos que tenemos, por ejemplo, es el objetivo general, que es establecer tácticas jurídicas para el perfeccionamiento del derecho de posesión y obtener seguridad en nuestra legislación peruana. Y como objetivos específicos, vamos a analizar las concepciones sobre la inscripción registral y indicar el estado actual que mantiene el derecho de la posesión en nuestra legislación. Tal como hemos referido ya en líneas anteriores o hemos hablado, el artículo 896 de nuestro Código Civil señala básicamente que la posesión es el ejercicio del hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Y como se puede advertir de la cita, la posesión se define como un concepto derivado de la propiedad y que se ejerce como tal en consecuencia. Siguiendo en este caso al profesor González Barrón, se debe suponer lo siguiente, que no solamente basta el poder de hecho sobre algún bien, es necesario que este poder de hecho sea en ejercicio de forma análoga o como haría un propietario. Es decir, que la posesión también debe ser considerada en una primera perspectiva por sí misma como una relación de hecho que le permita a un sujeto controlar el bien y excluirlo de poderes de terceros. Actualmente tenemos, por ejemplo, distintas leyes o distintos decretos que tratan de salvaguardar al propietario y evitar esta posesión de terceros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la promulgación de la ley 27157, que el legislador peruano permite al poseedor tramitar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. Sin embargo, se refiere únicamente a la prescripción de terrenos con declaración de fábrica por regularizar. También tenemos la ley 2733, que fue publicada en el 30 de junio del año 2000, en el cual indica que el presente trámite comprende también la declaración de prescripción adquisitiva de dominio de terrenos ubicados en zonas urbanas. También tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 035-2006 de vivienda, en el cual va a facultar o tramitar ante un notario la prescripción adquisitiva de predios no inscritos en registros públicos. Como conclusión tenemos, por ejemplo, que la prescripción adquisitiva de dominio es un modo originario de adquirir la propiedad mediante la posesión cualificada y el transcurso de cierto lapso de tiempo. El lapso se va a reducir si medían justo título y sea de buena fe. La competencia notarial para la tramitación de la prescripción adquisitiva es establecida por la Ley 27157. Asimismo, la ley 2733 dispone que la declaración notarial de prescripción adquisitiva refiere a bienes inmuebles ubicados en zonas urbanas con un plazo ordinario de 10 años.
El inciso G del artículo 5 de la ley 2733 establece que si existe oposición de algún tercero, el notario finalizará en este caso el trámite de una prescripción adquisitiva. En la práctica, la oposición viene siendo utilizada por terceros de mala fe para poder obtener créditos económicos a través del desistimiento. Una eventual modificación en este caso como propuesta es la modificación del inciso G, que debe prescribir que la oposición vaya acompañada de pruebas instrumentales y en caso exista el notario derive la misma al juez civil competente para que éste lo califique. Y por último, de este modo se impide que terceros se van a beneficiar de la interposición de oposiciones de mala fe, puesto que su existencia no implicará la finalización del trámite, sino la calificación de la misma por el juez civil competente. Esa sería mi exposición en el tema de un artículo que he preparado sobre las tácticas legales de la inscripción registral para poder optimizar el derecho de posesión en el Perú. Muchas gracias.